Jueces, capítulo 2, versículo 1. El ángel de Yahvé subió de Gilgal a Boquim y dijo: Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré delante de vosotros, sino que serán azote para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Yahvé habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Yahvé. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Yahvé todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Yahvé que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Num, siervo de Yahvé, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Yahvé, ni la obra que él había hecho por Israel. Después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Yahvé y sirvieron a los Baales. Dejaron a Yahvé, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en su alrededor, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Yahvé, y dejaron a Yahvé, y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendieron contra Israel el furor de Yahvé, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Yahvé estaba contra ellos para mal, pero como Yahvé había dicho, y como Yahvé se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Yahvé levantó jueces que los librasen de manos de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Yahvé. Ellos no hicieron así. Y cuando Yahvé les levantaba jueces, Yahvé estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Yahvé era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Yahvé se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguno de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Yahvé andando en él, como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Yahvé a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en manos de Josué. El inicio de este libro
Y esta historia es sorprendente y seguramente la mayoría de vosotros ya habéis hecho lecturas regulares a lo largo de este libro de Jueces que nos sorprende. Solamente para que podamos dibujar en nuestra mente un poco del contexto en donde se está o estamos tratando. Este libro abarca un periodo de unos 350 años y a lo largo de él se nos señalan los diferentes jueces que consideramos que son los líderes o los libertadores y podemos ir viendo algunos de ellos, su principalidad, su nombre, la influencia que tienen en ciertas zonas, porque mientras hay invasión de enemigos, opresión de los enemigos que se nos nombran, Dios levanta a estos libertadores y pueden ser de diferentes épocas o pueden coincidir en épocas y pueden estar en diferentes zonas de todo lo que era alrededor de Israel. Ya sabéis que la tierra que han alcanzado como promesa de parte de Dios con Josué está dividida en las tribus, las 12 tribus, y nos va mostrando esos líderes en diferentes tribus y diferente influencia. Quizá cuando leáis el libro de Josué, los últimos capítulos del 17 hasta el final, eso nos muestra un poco lo que era el estado espiritual de la tierra y de la nación. O sea que quizá deberíamos colocar esos últimos capítulos alrededor de toda la historia del libro de Jueces. Algunos de ellos os suenan, porque hay algunas peculiaridades en este libro. Si os habéis fijado, por ejemplo, solamente 2 veces se nos habla acerca de profetas como tales. Uno de ellos es una mujer, la profeta o profetisa Débora, y el otro profeta es anónimo, no nos dice ningún otro nombre. Y a lo largo de todo el libro no hay ningún otro tipo de profeta que podamos considerar. Sí hay algún sacerdote o levita y los líderes, como decíamos, los jueces, como se les llama. Incluso esta Débora tiene tal influencia en Barak. Él debería ser un liberador y en cambio se nos dice que toda la fama se la llevará esta mujer. Uno de los cánticos más hermosos que podamos encontrar lo pronuncia o lo recita esta mujer Débora. ¿Qué podemos decir de Gedeón y de las pruebas? Levanta un buen ejército para luchar contra los enemigos y Dios dice, no, empieza a eliminar de este ejército y quédate solamente con 300 hombres. Y estos 300 hombres con unos cántaros de barro y unas antorchas pueden vencer a sus enemigos. Entre medias tenemos otras historias como la de Jefté y la de su hija, cómo le hace pasar por virginidad perpetua porque ha hecho un juicio fuera de lugar. O tenemos a Sansón, un personaje tan peculiar con su cabello que no podía ser cortado, pero que se vende en la adulterio o en la fornicación con rameras. O Rahab, o la influencia después que tiene de Josué más adelante. Hay alrededor de 12 jueces. Algunos de ellos más importantes, estos que yo he dicho, son los que aparecen en el libro de Hebreos. Este es el contexto donde nos encontramos. Ahora, yo quisiera que miráramos bien y tomáramos en consideración algunas de las cosas que nos tiene que decir esta situación espiritual en la que se estaba encontrando el pueblo. Y lo tenemos delante con este texto que hemos podido leer del capítulo 2. Israel ha recibido la orden de parte de Moisés, ha sido trasladada a Josué. Josué la ha cumplido lo más fiel posible que pudiéramos considerar, de destruir a todas las naciones que estaban en aquella tierra. Así que todos los cananitas, heveos, heteos, etcétera, deberían de ser destruidos.
porque no podía haber relación del pueblo de Israel en la tierra que se le ha ofrecido con tierra pagana, con la gente pagana, etc. Si leéis en el libro de Deuteronomio, se hacen constante referencia a que cuando entréis en la tierra no compartáis vuestra existencia o permanencia con los paganos de aquella tierra, con los idólatras, con los baales y los ídolos que levantan. Deuteronomio capítulo 12, un mandato preciso, el capítulo 17, capítulo 18, capítulo 20, destruye por completo a todo el cananeo que se encuentre en aquella tierra y no permitas ningún tipo de idolatría o de falsedad dentro de la misma mismo pueblo de Dios. Algo que debemos de aprender y que el pueblo de Israel no aprende en este libro desde el comienzo es que no debemos hacer amistad con el mundo y con la gente que está a nuestro alrededor. La amistad del pueblo de Dios, jugar con el paganismo, con los ídolos, siempre nos va a perjudicar. No va a permitir que podamos ganar o avanzar. Y por otra parte, es muy fácil retener la lección, pero es muy difícil aplicar la lección. Es decir, que se nos está diciendo, se ha dicho constantemente a lo largo de Deuteronomio, Josué lo está diciendo y este texto lo está diciendo, y aún así el pueblo de Israel se rebela y no cumple el mandato. Hay que conocer la voluntad de Dios y hay que aplicar la voluntad de Dios, y hay que conocer que aun cuando tengamos la verdad siempre podrá ser fácilmente afectada por la idolatría que está a nuestro alrededor. Israel tiene una orden precisa de conquistar y destruir a las naciones paganas. Y nosotros, como iglesia, tenemos una tarea precisa de extender el reino de Dios y no dejarnos seducir por la gran ramera Babilonia en nuestro tiempo. Y tenemos que estar advertidos que de la misma manera el pueblo de Israel en este libro de Jueces falla con su tarea, pues también tendremos que ver con qué facilidad la Iglesia, el pueblo de Dios, hoy falla en su tarea. Por tanto, lo que nosotros podamos descubrir en este libro es de total actualidad en la época en la que estamos viviendo. Fijémonos bien, capítulo 2, versículo 7. Y el pueblo había servido a Yahvé todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Yahvé que él había hecho por Israel. El pueblo, dice, sirvió todo el tiempo que duró la influencia de Josué y de los ancianos contemporáneos de Josué. En el libro de Josué, capítulo 24, nos dice también en su despedida y el mandato a la fidelidad. Pero esto tiene su parte positiva y tiene su parte negativa. Por una parte nos dice que mientras estuvo Josué y su influencia y estuvieron los jueces, los ancianos que habían acompañado a Josué, el pueblo de Israel sirvió a Dios de manera adecuada. Pero la parte negativa es que cuando Josué ya no estaba y aquella generación, los ancianos, desaparecieron, el pueblo de Israel se desvió. Lo decimos en lenguaje actual, en nuestro tiempo, que seguramente lo habéis escuchado muchos de vosotros. Dios tiene hijos, pero Dios no tiene nietos. Es decir, que no podemos dar por sentado lo que ya estaba ocurriendo para que pueda ocurrir ahora. En cada generación tenemos que proveer para que haya una continuidad en la fidelidad. En una de las conferencias ayer se nos decía algo parecido. No podemos vivir del pasado. No podemos vivir de lo que tenemos atrás. Constantemente tenemos que hacer una renovación personal y tenemos que hacer una renovación de la Iglesia y de la tarea que Dios nos ha encomendado. Es muy fácil
que aparezcan hombres como Josué de una tremenda influencia. Y que pueda haber gente como Débora o Gedeón o Jefté y tantos otros que influyan en toda una zona con su carisma, con sus dones, su fidelidad al Señor. Pero si nosotros estamos dependiendo de Dios a través de una figura de hombre, fácilmente cuando ese hombre, esa persona falla, nosotros podremos perecer y nuestra fe desaparecer. Amamos la historia. Y queremos una historia como la que tenía el pueblo de Israel. Amamos nuestra historia de la Reforma y podemos ver cómo Dios ha hecho grandes cosas desde Lutero, Calvino, Farel y tantos otros, y de los puritanos a lo largo de toda nuestra historia, la historia que tenemos en nuestra propia iglesia, en cómo Dios ha obrado en el pasado o puede estar obrando en ciertos momentos de nuestra vida. Pero no podemos depender de hombres o mujeres que hicieron grandes cosas, sino que tenemos que buscar nuestra propia fe. Esto nos hace pensar la gran responsabilidad que tenemos, que tenían ellos también en el pueblo de Israel, en el libro de los jueces, la gran responsabilidad de mantener nuestra fe y de contagiar nuestra fe. No es solamente que nosotros nos mantengamos firmes, que ya es una lucha constante, sino que además tenemos que hacer que nuestra fe sea traspasada a nuevas generaciones. Porque ¿qué va a ser del pueblo de Dios si los que están ahora firmes desaparecen y no han dejado la semilla plantada en el corazón de las personas? Tenemos la responsabilidad tremenda de influenciar. No esperar que nosotros vamos a durar siempre. No somos infalibles y no somos necesarios. Necesario es Yahvé, que es el que nos da la victoria y nuestra obediencia a Él. ¿Cómo estamos nosotros influyendo a las nuevas generaciones? Bueno, Josué, leíamos o decíamos el domingo pasado, Josué hizo leer capítulo 8 y luego también más adelante la ley al pueblo. Había recibido el mandato de que especialmente, no únicamente, pero especialmente cada 7 años, en la fiesta de los tabernáculos, el pueblo se tendría que reunir y escuchar la ley de Dios. Tenían que, grandes y pequeños, oírla y debería de ser expuesta. Es decir, que nosotros debemos de tener esa misma tarea, esa misma necesidad de llevar a nuestras nuevas generaciones, los jóvenes y los niños, al Evangelio, a la Escritura. Tienen que conocer la palabra de Dios, que no la conozcan solamente a través de nosotros, sino que la conozcan ellos mismos, que la escuchen y que la hagan suya. Tenemos que influenciar a través de la Escritura. Deuteronomio capítulo 6 le dice al pueblo Moisés: repetir estas cosas a vuestros hijos y a los hijos de vuestros hijos para que recuerden, porque os van a preguntar un día: ¿y por qué ocurrió esto? ¿De dónde vienen estas cosas? Y entonces Israel o los padres tenían que decirles a sus hijos: estábamos en la esclavitud y fuimos libertados de manera gloriosa por la mano de Dios a través de Moisés. Y a nosotros, nuestros hijos nos dirán: ¿y quién es este Dios? ¿Y qué diferencia hay con las otras religiones? ¿Y por qué nosotros tenemos que ir a la iglesia? Y no es simplemente yo te lo digo, yo te lo mando, tú me sigues, sino mira lo que dice la Escritura. Dios ha hablado, sigue la palabra de Dios. Nuestros hijos, las nuevas generaciones, no tienen que venir a nosotros, tienen que ir a la palabra de Dios y nosotros tenemos que saber llevarles a ellos. Es el mandato de que nosotros les leamos y que ellos se acostumbren a leer las Escrituras. Es terrible y lo vais a ver si vais a la regional de los jóvenes y les preguntáis por las cosas más básicas de las Escrituras. Hacerle juego de preguntas de la Biblia y son ignorantes de las Escrituras. Hijos que se han educado en las iglesias, que han ido a escuelas dominicales, pero que no tienen ni idea o muy poca idea de lo que es las Escrituras. Tendremos que pensar no solamente en nosotros mismos y nuestra fidelidad ahora, sino que tendremos que pensar en qué es lo que vamos a dejar. Y si nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos van a ser también hombres y mujeres de la Biblia.
Si no nos ven a nosotros leer la Biblia, ellos no van a leer la Biblia. Y si nos ven a nosotros empaparnos de televisión, ellos van a empaparse de televisión. O peor aún, de la tablet, del ordenador, de internet. Tendremos que enseñarle a nuestros hijos que nuestra base y nuestra fuerza está en la obediencia a la palabra de Dios. Esta tarea es principal para los padres. Los padres tenemos la tarea, la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos a caminar por ellos mismos a la luz de las Escrituras. Que no vengan a los cultos porque venimos nosotros. Tenemos que hacer algo extraordinario en oración y en esfuerzo, en educarles en los cultos familiares para que nuestros hijos vengan a escuchar la palabra por ellos mismos y no por nosotros. Porque cuando no estemos nosotros, ¿qué será de ellos? Pero no solamente es la tarea de los padres, sino que es la tarea de cada uno de nosotros, de la influencia que tenemos como creyentes en el cuerpo de Dios para dar la influencia a nuestras nuevas generaciones. Es por eso que quizá tendríamos que pensar que cada uno de nosotros somos profetas, somos de los que tienen el espíritu de los profetas en nuestra propia casa y en nuestro propio contexto. Así que lo primero que hemos visto en el versículo 7 sí es que el pueblo siguió mientras estuvo una influencia, Josué y aquellos ancianos con él. Pero cuando ellos dejaron de estar, dice versículo 10, triste versículo, dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Yahvé ni la obra que él había hecho por Israel. Se levantó una nueva generación, dice, que no conocían a Dios. Claro que lo conocían intelectualmente. Sí, tendrían toda la información necesaria. Seguramente tendrían los anales y alrededor del fuego, en las puertas de las ciudades, comentarían las grandes cosas de su héroe nacional que podría ser Josué. Claro que sí, que sabían de manera mental, pero se levantó una generación que no conocía a Dios en su propio corazón. Y creo que esto es elemental, es esencial, es muy importante que cada uno de vosotros vea esta diferencia. La diferencia entre conocer intelectual, mentalmente, teóricamente, una cosa y de conocerla íntimamente, internamente en el corazón. No es suficiente que a nuestros hijos y a nuestros jóvenes les contemos historias bíblicas. Tenemos que hacer que esas historias bíblicas impacten y empapen su propio corazón. Porque si no, no estamos haciendo nada. No vamos a conseguir nada. Se levantará una generación que no conoce a Dios. Sabemos el desastre. Sabemos el desastre, como vamos a seguir más adelante. Y sabiendo lo que ocurrió en el libro de Jueces, de una vez y otra y otra y otra vez, o en el libro de los Reyes, una y otra vez, aprendamos la lección. Démonos cuenta de cuán urgente es que dejemos una generación que no solamente conoce de Dios de manera intelectual, porque si solamente lo conoce de manera intelectual van a ser influenciados por todo lo que hay alrededor, y lo que es conocer a Dios de manera interna, personal, experimental en sus propias vidas. En el capítulo 17 de este libro, en el versículo 6 y en el capítulo 21, casi al final, nos dice una sentencia clave. Fijaros lo que nos dice en el capítulo 17, versículo 6, y en el capítulo 21, versículo 25, lo repite también de forma parecida en otros lugares. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Esto es una sentencia que se repite en el libro. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Por qué viene esto? ¿Por qué no lo dice de estas dos maneras en el capítulo 17 y al final del libro? Porque esto es lo que ocurre cuando alguien no conoce a Dios personalmente, en su propio corazón.
Simplemente saben de ideas, les han contado historias que podemos oír diciendo, no, sí, mis padres eran evangélicos o yo vengo de una iglesia evangélica, que tantas veces me han dicho, pero esto no es suficiente el contexto, no es suficiente tu familia, no es suficiente de dónde vienes, sino qué es lo que tienes tú. Porque si no tienes a Dios o el evangelio o la conversión en tu propio corazón, al final harás lo que bien te parezca. Y lógicamente estarás sujeto a la influencia de lo que hay a tu alrededor. No sujetarse a la palabra de Dios es dejarnos en las manos del mundo que nos rodea. Vamos o van a quedar a la deriva. Esto es lo que va a ocurrir. Si no buscamos con esfuerzo a que las nuevas generaciones conozcan el Evangelio, ser profetas de las futuras generaciones de nuestra iglesia, al final ellos harán lo que bien les parezca y quedarán a la influencia de todo lo que hay a su alrededor. Y sabemos la influencia que estamos viendo en los medios de comunicación y en la sociedad en la que nos rodea. Y no solamente eso, no es que te quedarán a la influencia externa, sino que la Escritura nos habla aún más profundamente. Si la palabra de Dios, si no conocen a Dios de manera personal en su corazón, quedarán a la influencia de su propio corazón. Y por tanto quedarán a la influencia del pecado que mora en sus corazones. Y os podéis imaginar, simplemente no hace falta hacer mucho esfuerzo, ver lo que va a ocurrir. Si Dios no influye en el corazón de los nuestros, el pecado es el que va a influir. Y si no frenamos el pecado llegará a reinar en la vida de ellos. Si el pecado en ti, como el de nuestros hijos y los que han de venir más adelante, no es frenado, y solamente puede ser frenado por el poder del Evangelio y la obra del Espíritu, el pecado llegará a reinar. Y cuando el pecado reine, podremos ver el desastre que se nos describe una y otra vez en el libro de los Jueces. Las buenas intenciones tampoco bastan. No es simplemente decir, vamos a hacer un esfuerzo. Si Dios no está con nosotros, no podremos avanzar, no podremos conquistar y al final seremos rendidos. Así que se nos repite en el libro constantemente este mismo patrón. En el versículo 11 en adelante nos lo va a decir. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Yahvé y sirvieron a los Baales. Esta es la conclusión lógica. Es decir, mientras estuvieron con Josué, pudieron obedecer para rechazar ese mundo pagano de la idolatría que les rodeaba. Pero cuando Josué y los suyos, sus ancianos de su generación, ya no estaban, entonces quedaron fuera de toda protección. Y aun cuando pudieran saber cosas de manera intelectual, de memoria, cultural, pero no lo tenían en el corazón, al final terminarían ¿cómo? Dice, haciendo lo malo ante los ojos de Yahvé y sirviendo a los Baales. Esto es lo que nos va a decir, nos va a describir hasta el versículo 13, dejaron a Yahvé, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Yahvé. Fijaros cómo se desarrolla esta rebelión de las nuevas generaciones, de los hijos de Dios, ante el mundo que les influenciaba. Baales, nos dice incluso que seguían a esta diosa Astarot. Hoy no tenemos este tipo de dioses. A dioses que se sacrificaban a los niños y que se tenían a los dioses y diosas y adoraban a las fuerzas de las estrellas y toda esa historia. Hoy no tenemos estas cosas. El paganismo hoy en día está más oscurecido, pero tenemos una inmensa idolatría. Tenemos grandes cantidades de dioses y de diosas a nuestro alrededor. Y fijaros bien, si nuestros hijos y nuestra gente
no está bajo la influencia del Evangelio, quedan bajo la influencia de la idolatría que nos rodea. Lo que nos está diciendo de esta rebelión, es decir, de oponerse a Dios, empieza por dejar a Dios. El Dios de las Escrituras, el Dios de la fidelidad, el Dios de Josué, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Dios de Pablo, y es apartarnos de Él, dejar de escuchar su voz. Cuando decimos que dejamos a Dios o que alguien deja a Dios, no es que se pueda esconder en un lugar donde Dios no pueda participar o Dios no pueda estar. Dios está en todas partes. Lo que está diciendo es que le doy la espalda, es que ignoro su voz, es que no me interesa la Escritura, es que me interesa más lo que está afuera. Me rebelo porque me niego a que me dé órdenes o que me instruya, a que yo soy más sabio, a que yo puedo entender mejor los tiempos y las épocas y las circunstancias. Y por tanto dice que buscan otros dioses, porque mirad, si quitamos la Escritura, esa generación que se apartaba de la palabra de Dios, se apartaba de Josué, dejaba el corazón vacío, dejan el corazón hueco, con espacio, y el corazón tiene que ser llenado. Y entonces lo que nos dice es que buscaban otros dioses. Y eran dioses atractivos, dioses del palo, dioses de las rocas y de las piedras y de las montañas. Y pensaban, si esta gente es tan lista y es tan hermosa y atractiva eternamente, seguramente sus dioses serán mejores que el Dios de Yahvé, de Israel, que nos libró de Egipto y nos trajo a esta tierra. Así que ese espacio vacío será lleno. Si no llenamos a nuestras generaciones con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, vendrá el diablo y los llenará de las cosas que hay en este mundo. Si dejamos un espacio, ellos lo van a buscar y lo van a llenar de hedonismo y de los placeres y de la mundanalidad y del sexo y del dinero y del poder que hay a nuestro alrededor y que son ídolos muy poderosos contra la Iglesia. No sujetarse a la palabra de Dios es quedar bajo esa influencia. ¿Qué es lo que nos dice? Versículo 12. Dejaron a Yahvé, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron ellos tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron. ¿Y qué pasó? Provocaron a ira a Yahvé. Mirad, nuestro Dios es un Dios muy fiel y es un Dios lleno de misericordia. Lo vamos a ver. Es el Dios de misericordia. Pero tener cuidado de no provocar a ira a Dios. Porque terrible cosa es caer en manos de un Dios que está airado. Y esto es lo que está ocurriendo. Dios puede ser paciente, no lo justifica, pero puede ser paciente con ciertos pecados, con ciertas situaciones y circunstancias. Pero lo que Dios nos permite es el adulterio espiritual. No permite que pongamos a otros dioses paralelos a Él. O que busquemos reposo o estabilidad o bendiciones en otros que no sea Él. Eso es lo que no va a permitir, y por cuanto ve Yahvé que su pueblo se desvía a los Baales, ¿qué es lo que ocurre? Se llena de ira, y es una ira santa. Es santa, pero es terrible. Y tendremos que tener cuidado con esto. La rebelión contra la Iglesia, contra el pueblo de Dios hoy, no es simplemente decir, te voy a dejar un espacio para que lo pienses. Es terrible. Hemos visto grandes iglesias que aparecen y grandes iglesias que desaparecen. Hemos visto la influencia del Evangelio en grandes avivamientos en nuestra tierra y hemos visto cómo esos avivamientos han desaparecido rápidamente. Hemos visto fuerzas fuertes de testimonio de grandes hombres y hemos visto que ha venido la ruina. Dios no permite ser provocado y por tanto actúa. Así que en el versículo 14 y 15 se nos dice: y se encendió contra Israel el furor de Yahvé, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Yahvé estaba contra ellos para mal. Paremos un momento.
Paremos un momento. Lo que nos está diciendo es que Dios estaba castigando al pueblo de Israel por causa de su adulterio espiritual. Los estaba castigando con las naciones que venían y les robaban sus cosechas y les perjudicaban y les presionaban, incluso a veces les vencían en las mismas batallas. Y pudiéramos decir, claro, es que sus enemigos eran más fuertes. No es así. Cuando vosotros miráis en el libro de los jueces, podréis ver que las naciones paganas o los grupos paganos que estaban alrededor no eran más fuertes que Israel. El problema no eran las naciones en su fuerza. Lo que nos está diciendo aquí es que era la mano de Yahvé que estaba contra ellos. Y cuando nosotros miramos a nuestro alrededor y podemos decir cuán terrible es el mundo en el que vivimos y cuán fuerte es su influencia y cuán ricos en poder, en realidad ellos son nada, son como gotas de agua. Dios puede hacer que imperios aparezcan y desaparezcan. ¿No deberíamos preguntarnos mejor que si hay un desastre, no es por causa de ellos, sino por causa nuestra? Que no es porque ellos pecan, sino porque nosotros pecamos. No es porque ellos no conozcan a Dios, sino porque nuestro pueblo deja a Dios. No porque ellos no leen la Escritura, sino porque nosotros dejamos leer las Escrituras. Os voy a entregar, os voy a vender a ellos. ¿Por qué? Porque mi mano está contra vosotros. No la mano del mundo y de los paganos. Mi propia mano está contra vosotros. Tendríamos que mirar que muchas de las cosas que nos pueden ocurrir y de los desastres que pueden ver en medio de nosotros no es por lo que nos perjudica al mundo, que lo hace, sino por lo que nosotros hemos vendido y hemos dejado de parte de Dios. Siguen al mundo, la gente sigue al mundo porque creen que van a encontrar beneficios, pero en realidad les viene el mal porque están siguiendo al mundo y han dejado a Dios. Claro, lo que se repite, ese patrón que tenemos en el libro de Jueces, es que cuando el pueblo de Israel se ve mal y se ve en aflicción, empiezan a preguntarse, oye, ¿por qué esto no funciona? Tenemos cosecha y no disfrutamos de las cosechas. Y tenemos ganados y vienen y nos roban el ganado. Resulta que teníamos prosperidad y la prosperidad desaparece. Teníamos paz en nuestras vidas, en nuestros hogares y en nuestro corazón y ahora no tenemos paz. Y entonces el pueblo empieza a preguntarse y empieza a dolerse, empieza a lamentar delante de Dios. Es lo que Dios ha estado haciendo. Tú pecas, yo te entrego a la perdición, al mal, al sufrimiento y entonces tú abres los ojos. Y nos dice que entonces volvían al mismo arrepentimiento. El versículo 18 nos dice, y cuando Yahvé les levantaba jueces, Yahvé estaba con el juez y los libraba de las manos de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. ¿Por qué? Porque Yahvé era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Somos un pueblo tan raro hoy en día como era en el tiempo de Israel. Nos acordamos de Dios cuando truena. Nos acordamos de Él cuando sufrimos. Cuando las cosas están bien, las cosas nos hacen olvidar de Dios. Pero cuando las cosas están mal, ¿por qué me ocurre a mí esto? ¿Por qué estoy en esta situación? Y entonces volvemos a lamentarnos delante de Dios. Y Dios, que es como es, siempre está dispuesto con los brazos abiertos a recibir a su pueblo. Escucha siempre los gemidos de su pueblo. No podemos decir que el pueblo de Israel en ese tiempo fuera sincero en sus peticiones. Simplemente querrían escapar de la miseria o de la situación en la que se encontraban. Posiblemente sí habría sinceridad en algunos de ellos, como esos líderes y esos jueces. Pero nuestro Dios es un Dios de inmensa misericordia y se duele del lamento de su pueblo. Y por tanto buscaban el arrepentimiento y Dios respondía al arrepentimiento. Caramba, hermanos y amigos, ¿no es esta la respuesta que nos está dando el libro de Jueces para nuestra propia situación? ¿No vemos miseria? ¿No vemos situación de desesperación? ¿No vemos la influencia del pecado? ¿No vemos la inmoralidad? ¿No vemos el perjuicio que estamos experimentando? ¿Qué debemos de hacer? Pues sabiendo lo que nos está diciendo este libro de historia. Lamentarnos, venir al arrepentimiento,
acercarnos a Dios, clamarle a Él. No estamos diciendo vamos a luchar, vamos a hacernos fuertes. Si entendemos que lo que ocurre es la mano de Dios que está contra nosotros, frenemos esa mano viniendo delante de Dios y buscando misericordia. Así que nos dice también nuestro texto, versículo 16, y Yahvé levantó jueces que los librasen de las manos de los que los despojaban. Eso lo encontramos multitud de veces, 12 veces, constantemente a lo largo de todo el libro de Jueces. Venía la restauración. En el lenguaje de hoy que tanto nos gusta, que nos gustaría tener, en lugar de llamar restauración, podríamos llamar despertar, podríamos llamar avivamiento, podríamos llegar a decir que el Señor vierta su gracia sobre nosotros una vez más. ¿No buscamos esta restauración en nuestras propias vidas y en la vida de nuestra iglesia? Lo que hacía Dios es levantar jueces, libertadores. La palabra puede implicar jueces, libertador, líder, etc. Estos jueces levantaban sus fuerzas, a veces simplemente era alguien que tenía un puñal escondido en su costado y entraba aquel rey malo, grueso y le clavaba su puñal. Las maneras en las que Dios liberaba a su pueblo es muy variada en toda la historia de los jueces, pero liberaba a su pueblo de la opresión. Y eso continuaba a lo largo de durante 20, quizá 40 años de liderazgo fiel de parte de aquellas personas, mientras duraba su liderazgo. Hermanos, tenemos que rogar al Señor que levante hombres y mujeres fieles, que nos despierten. Necesitamos gente que tenga una visión clara del Evangelio. No únicamente de aquellos que nos hablan por las redes virtuales. Necesitamos gente en medio de nuestro alrededor que sean temerosos de Dios, que estén dispuestos a rendirse por completo para liberar al pueblo de Dios. Tenemos que rogar que Dios levante buenos mensajeros, buenos predicadores, buenos misioneros, buenos evangelistas, que puedan salir a la calle, que nos puedan restaurar, que nos puedan hacer volver al Señor, volver a las Escrituras, que tengan una influencia poderosa, que nos puedan enseñar otra vez el abecedario del Evangelio y comenzar de nuevo. Esto se repetía constantemente, pero como nos dice aquí viene el liberador, les libera, se recuperan, están gozosos, desaparece este liberador y empiezan otra vez a decaer y otra vez empieza la mano de Dios contra ellos y otra vez viene el lamento y otra vez Dios vuelve a misericordia. Se repite una y otra vez, así constantemente. Nos dice, en versículo 22 de nuestro texto, que todo esto ocurría para probar con ellas, con las otras naciones o grupos, a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Yahvé, andando en él como lo siguieron sus padres. Hay una afirmación clara que viene a lo largo de toda la Escritura y toda la historia de la Iglesia. Nunca vamos a acabar con el pecado y nunca vamos a vencer el príncipe de este mundo. Eso lo hará el Señor con su venida, cuando Él venga. Pero mientras tanto, siempre vamos a estar con este mundo. Siempre vamos a tener cananitas y los hititas y todos los demás con su paganismo, su idolatría, su inmoralidad. Dios nos los ha dejado aquí, quizá por la misma razón que podemos ver en el libro de Jueces, para probarnos. Es decir, que nunca vais a encontrar que la información de la televisión se ha convertido en un instrumento santo. Y nunca vais a encontrar que en Internet desaparezca la pornografía y la violencia. Y nunca vais a encontrar una región, una zona, ni siquiera una aldea donde todos sean santos y el pecado no permanezca. Nunca nos vamos a librar del pecado dentro de nuestras propias iglesias, porque siempre van a estar para nosotros y van a estar para probarnos. Esto es lo que hace.
La única manera en la que nos podremos librar del pecado y de las tentaciones y la seducción y del daño y el lamento es cuando estemos en el cielo. Lo que podemos ver es que la decadencia venía poco a poco. Esto no ocurre de pronto, es decir, un día estamos aquí todos adorando al Señor y mañana decimos todos dejamos al Señor y seguimos a la Virgen del Prado. No va a ocurrir de esta manera. No vamos a decir ahora nos rendimos y vamos a seguir al político que esté en el puesto. Esto ocurre poco a poco. Y porque ocurre poco a poco, nosotros tenemos que estar advertidos. Siempre van a estar ahí. Y por tanto siempre tenemos que estar mirando qué es lo que hay en tu corazón, qué puerta has dejado abierta, por qué lugar entra el polvo del mundo, en dónde te está viniendo la duda, dónde estás cayendo en debilidad. ¿Qué es lo que le está pasando a tu generación? ¿Qué es lo que está pasando a las próximas generaciones? ¿Qué es lo que les falta? ¿Qué es lo que necesitan oír? ¿Cuál es la influencia que hay a su alrededor? ¿Cómo los podemos proteger? ¿Qué elementos podemos darles? ¿Dónde está nuestra armadura como creyentes? ¿Dónde está nuestra disposición? No perdamos la guardia, la armadura tenemos que llevar constantemente con nosotros. Oración, el estudio de la palabra, la proclamación, el evangelio, la comunión, el amor por los hermanos, la paciencia los unos con los otros. Porque si dejamos estas cosas, poco a poco nos van a influenciar, nos van a apartar y nos vamos a ver con nuestras rodillas dobladas ante los ídolos de este mundo. Lo que es reseñable y lo que es destacable a lo largo de todo el libro, y esto es lo que tenemos que tener en mente nosotros y terminar con ello. Lo más reseñable de todo el libro de Jueces es la paciencia misericordiosa de nuestro Dios. Con razón dice nuestro Señor Jesucristo, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? 70 veces 7. Y multitud de veces. Un perdón con un arrepentimiento sincero, si es verdad. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo lo está diciendo, posiblemente estaba pensando en la inmensa misericordia, la longanimidad de Dios, en la paciencia de Dios. Cuando estaba mirando a aquel pueblo, antes de comenzar, lo que habéis visto en el libro, dice, yo sé que vosotros me vais a dejar. Yo sé que os vais a adulterar con otros dioses. Por eso los he dejado ahí. Yo sé lo que va a ocurrir. Y aún así, Dios muestra misericordia. Y lo que podemos ver es que vienen con Débora y vienen con Jefté y vienen con Gedeón y el pueblo se arrepiente, pero Dios sabe que durarán 20, 40 años y volverán otra vez a empezar. Y allí estará siempre Dios con sus brazos abiertos, dispuesto a mostrar una vez más misericordia. Lo grande de aquí es que aun cuando tú seas infiel, Dios siempre sigue siendo fiel. No importa dónde hayamos caído, no importa lo lejos que hayamos caminado, no importa lo frío que esté nuestro corazón, no importa lo grave que sean nuestros pecados. Lo que nosotros tenemos en las Escrituras y tenemos en el libro de Jueces es un Dios misericordioso, que está dispuesto, si vienes en arrepentimiento, a comenzar de nuevo contigo. No importa dónde hayas caído, analízate, levántate, porque el Señor estará a tu lado. Esto es lo que nosotros tenemos hoy en día a nuestro lado. Un Dios que es fiel, que es paciente y soporta tu rebeldía si vienes en verdadero arrepentimiento. Lo mismo que se nos muestra en el libro de Jueces es lo que necesitamos nosotros hoy en día. No dejemos que nuestras nuevas generaciones se pierdan. Hagamos todo lo necesario para influenciarles, pero para darles lo que nosotros ya hemos recibido. Mantengámonos firmes ante la palabra del Señor. Roguemos que levante hombres y mujeres fieles, que nos contagien la pasión por las Escrituras, por nuestro Señor Jesucristo. Y recordar siempre que nuestro Dios es un Dios de misericordia. Hasta tal punto que no tembló en dar a su único Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados. Amén.